Gracias, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Buenas noches, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén, amén. Seamos todos, gracias, bienvenidos aquí a la casa de Dios, ¿verdad? Donde se viene a gozar uno en los cantos, a traerle las cargas al Señor Jesucristo, porque sabemos que los problemas nunca se van a acabar, ¿verdad? Mas, sin embargo, hay un Señor que siempre nos escucha y está dispuesto a ayudarnos a salir adelante en cualquier situación que nos encontremos, así como también para traerle las alabanzas, mis hermanos, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Ya lo había mencionado anteriormente. Esto es como un preparativo, porque el día que estemos ante la presencia de Dios allá en el cielo, vamos a estar cantándole junto a los ángeles. Gracias, Dios. Entonces, aquí es por eso también esa escuela, esa enseñanza, y hay consejo y hay exhortación. Y bendito Dios que tenemos este lugar, porque hay gente que lo tiene aquí cerca, vecinos o circunvecinos, pero no quiere nada con Dios. Ellos quieren estar ahorita viendo a los gatitos, perdón, a los tigrillos o a los rayados, no sé, ¿verdad? Pero no quieren estar en las cosas del Señor. Y gloria a Dios, porque el Señor nos ha dado a usted y a mí la salvación y un corazón con un compromiso de servirle a Dios nuestro Señor. Brindémosle un fuerte aplauso y vamos a ponernos en las manos de Dios para entrar al consejo, al mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Gloria a Dios. Amén. Cerrando nuestros ojos, mis hermanos, y pongámonos en las manos de Dios nuestro Señor. Señor y Padre Celestial, bendito Creador del cielo, de la tierra y del ser humano, en esta noche, Dios omnipotente, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, pidiéndote ayuda y consejo, Señor. Que hables tú, Señor, que no sea yo quien hable, sino el Espíritu Santo que usted me ha dado, revele la palabra a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y que lo que aprendamos o lo que usted quiera decirnos, Señor, entre en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y nos ayude a ponerlo por obra y por práctica, y quite, Señor, todo estorbo, todo demonio que quiera impedir esta obra, sea usted quien lo reprenda, y ayúdenos, Señor, a salir adelante y a escuchar su palabra. Denos un corazón y un oído con entendimiento. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, y puede tomar asiento. Puede tomar asiento. Y agradezco a Dios, ¿verdad? Porque nuevamente me da la oportunidad de anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Y bienvenidos los que sea la primera vez que están aquí, que nos acompañan. Qué bueno que no sea la primera ni la última vez, y que sepan que hay gozo en el cielo, ¿verdad? Y pues los que ya estamos aquí, como se dice, de planta, ¿verdad? Seamos bienvenidos. Y estar atentos a la palabra del Señor. Y como les decía, estoy agradecido con Dios por darme esa oportunidad, así como también con nuestro pastor Alejandro, ¿verdad? Que me brinda toda la confianza y el apoyo y el respaldo, y cuando hay dudas recurro a él. Y ustedes, pues yo les convino, ¿verdad? Que este lugar está puesto para quien quiera ser usado por el Señor, ¿sí? No solamente el hermano Chuy, la hermana Alicia, el hermano Raúl, la hermana Griselda, la hermana Maribel, no, todos podemos, todos, mis hermanos, siempre y cuando nos dejemos usar por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo y por el Todopoderoso, ¿sí? Bueno, entonces el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, mis hermanos, a través del Espíritu Santo, lleva por nombre así, mis hermanos: ¿cómo fue tu proceso para llegar al llamado
del Señor, ¿sí? Fíjese bien. ¿Cómo fue tu proceso para llegar al llamado del Señor Jesucristo? Amén, mis hermanos. Todos los que estamos aquí presentes tuvimos que pasar por un proceso antes de ser salvos, y aún después de ser salvos, y aún ahorita en la actualidad, mis hermanos, llevamos procesos, ¿sí? ¿Cómo? Para llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo fue su llamado? Usted lo sabe y Dios también lo sabe. ¿Cómo fue mi llamado? También el Señor lo sabe, ¿verdad? Y yo lo sé, pero el Señor lo sabe cómo fue. ¿Y por qué es importante recordar cómo fuimos llamados? Porque así, mis hermanos, un ejemplo, yo era muy bebedor, después le doy mi testimonio más adelante. Bebedor, me olvidaba de mi familia, de que tenía una mamá, de que tenía un papá, que tenía unos hermanos, me olvidaba de todo y yo me perdía desde el viernes hasta el lunes, porque hasta ahorita no soy casado, mis hermanos, por si no lo sabía, los que no lo saben. Lo mío era estar allá en las cantinas. Yo empezaba aquí, pero acababa ya en los bares, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo ya no podía, yo ya era un alcohólico, yo ya estaba enfermo, mis hermanos. Entonces, a mí me llamó de esa forma. Usted tiene, la forma en cómo le llamó Dios. Entonces, si yo me aparto del Señor y dejo las cosas de Dios y todo lo que hizo por mí para sacarme de esa basura donde andaba, sería un mal agradecido. Entonces viene a mi mente a través del Espíritu Santo decir: ¿por qué te vas, malagradecido? Todo lo que hice por ti y ahora te alejas de mí, nada más así porque sí. Y yo pienso, mis hermanos, por eso hay hermanos que han estado no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias, se alejan de Dios y llegan peor que como llegaron, mis hermanos. Por eso este mensaje así le puse por nombre: ¿cómo fue tu proceso? Misericordia, ¿Cómo fue Señor. tu llamado? ¿Cómo fue tu llamado para recordar y no ser malagradecidos con el Señor? ¿Verdad? Acordarnos de dónde nos sacó, como dijo el rey David: sácame de este lodo cenagoso, ¿verdad? Bueno, dentro de este mensaje, mis hermanos, estuve, como le digo, el mensaje es cómo fue tu proceso. El significado de proceso, mis hermanos, pues sí lo sabemos que es un proceso, es una cosa que se va haciendo, ¿verdad? Pero yo me fui un poquito más a fondo. Dice así, ¿verdad? En el diccionario dice: proceso es un conjunto de métodos que se desarrollan en un periodo de tiempo definido y cuyas fases suelen conducir hacia un fin específico, ¿sí? Ese es el significado de un proceso, ¿sí? Llámese algo material o algo humano. En este caso, vayamos a lo espiritual, mis hermanos. Comparemos los procesos de nosotros, los salvos. Dice: es un conjunto de métodos. El conjunto somos nosotros, mis hermanos. Nosotros, la gente, ¿sí? De métodos. El método, las formas, es el Señor que nos va a ir moldeando. Primero nos hablan del Señor Jesucristo. Ahora, el desarrollo ya lo recibimos como nuestro Salvador. Para eso están los pastores, para eso están los maestros de enseñanza bíblica, para que esa persona que ya aceptó a Cristo, como dijo mi hermana Alicia, no se quede pegado en la silla. Aleluya. Hay que desarrollarse, hay que crecer, como decía el hermano. Hay jóvenes que hay que enseñarles, bueno, a él, el Señor le dio el don de la música, que nos enseñe a nosotros los jóvenes a tocar los instrumentos. También al hermano Alejandro, para que no se sientan. Y hacer un grupo, y se oiría todavía mucho mejor la alabanza, ¿verdad? Entonces,
ahí va el desarrollo, dice, en un periodo de tiempo definido. El periodo, los tiempos los pone el Señor, todo a su tiempo, sin desesperarnos, y poniéndonos en las manos del Señor. Algún día vamos a tener un ministerio. Amén, mis hermanos. Dice, cuyas fases suelen conducir hacia un fin específico. Comparándolo espiritualmente, dice, yo lo percibo así, cuyas reglas y disciplinas y enseñanzas y ordenanzas que nos dé el Señor nos va a llevar al cielo, ¿sí? Ya sea siempre y cuando obedezcamos a lo que nos dice Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que nos dicen, haciendo eso vamos a tener un fin específico, que es el cielo, ya sea a través del arrebatamiento o simplemente cuando Él nos llame a cuentas, sabemos que vamos a ir al cielo. Amén, mis hermanos. Muy bien. Un ejemplo secular, mis hermanos, rápidamente, así de un proceso, pues yo le puedo poner este ejemplo. En una empresa que trabajé durante 15 años allá en Ciénega de Flores, se fabrica todavía, yo fui reajustado, ¿verdad? Se fabrica alambre de cobre, y ese alambre lo usan diferentes empresas y compañías para motores, para bobinas, para transformadores, para abanicos, para refrigeradores, para X cosas, ¿sí? Pero hay un proceso, mis hermanos, ¿sí? Estamos hablando del proceso del cristiano. Bueno, así, un proceso secular. Ahí yo veía, mis hermanos, porque cuando entras en la inducción te enseñan cómo se elaboran las cosas. Entonces, llegaba el alambre en canastas grandes con un grosor de 1 pulgada, ¿sí? De cobre, pero después entraba a otro proceso, al horno, donde se le iba rebajando. El cliente lo pedía, por decir, de 1 centímetro, medio centímetro, según lo que lo pidiera el cliente. Se metía ahí ese alambre a ese cocedor o a ese horno, y por resistencias eléctricas se rebajaba. Y entonces ya cuando salía ese alambre, ya no venía de esa dimensión, venía con la dimensión que lo pedía el cliente. Entonces, una vez que salía, los checaban los de control de calidad, va bien, no lleva poros, está excelente. Ahora lo enrollaban en un carrete, ¿sí? Entonces, ese carrete tenía tal peso, de tanto peso lo pedía el cliente. Después de eso se empacaba, y luego ya después por un conveyor lo aventaban, lo transportaban hacia el almacén. Un servidor ahí era donde trabajaba en el almacén, y ya se entalimaba, y ya de ahí salíamos a cargar a los trailers con los montacargas. Entonces ya salía, y ¿cuál era el fin? De que venía la venta, se vendía ese producto, y de ahí pues venían los sueldos, venían las utilidades, venían los aguinaldos, venía el pago de vacaciones, venían los bonos de despensas, bonos por premios, todo eso. Allá recibía, digamos, yo monetariamente estaba bien, laboralmente hablando, económicamente también estaba bien, muy bien, gracias a Dios. Pero fui reajustado, pero a lo que voy es esto, mis hermanos. Allá la recompensa eran utilidades, aguinaldo, como les decía, los bonos, el pago de vacaciones, bonos por producción, por asistencia. Pero más sin embargo, nosotros ahora aplicándolo a lo espiritual, si estamos constantes en la fe, como decía el hermano, no dejamos de congregarnos, si ponemos atención a los mensajes, si oramos, si ayunamos, si nos ponemos siempre en las manos del Señor, cualquiera que sea nuestro problema, si también nos ponemos a ganar almas, a traer invitados y a pedirle sabiduría al Espíritu Santo para crecer y poder tener un ministerio, vamos a tener no dinero, vamos a tener el premio mayor, que es la corona de justicia. Amén, gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Muy bien. Toda la gloria y la honra y los aplausos para el Señor.
Ahora sí, vamos a, porque todo mensaje que se debe de anunciar, que se anuncia, debe ser usada siempre la palabra del Señor. Vayamos por favor, un ejemplo, al libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 16, mis hermanos. Amén. Si lo tiene, puede decir amén. Amén. Está un poco largo, mis hermanos, pero va a ser de mucha bendición. Hechos, capítulo 16, primeramente del versículo 22 al 24. Amén. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Bueno, ahí manténgase, no se salga de ahí tenga la Biblia, ahí en Hechos 16, 22 al 24. Déjele, doy una breve remembranza de este acontecimiento. Está hablando del carcelero de Filipos. No sé, yo creo algunos de los que estamos aquí ya pasamos por esa lectura. Amén. Ya sabemos lo que aconteció. ¿Qué pasó? Que Pablo y Silas estaban predicando la palabra del Señor como se los ordenó Jesucristo. Estaban anunciando el ganar almas. Entonces, cuando pasaron ahí por Filipos, había una mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿sí? Adivinaba, pero era un espíritu maligno. Pero él tenía dos amos que la usaban para que le adivinara el futuro o lo que le iba a acontecer a tal persona, ya sea alguien que quería hacerle un mal a otra, o alguien que quería enriquecerse por medio de comercios, de negocios, pero todo eso sabemos que es del diablo. Pero le dejaba ganancias a los amos de esa muchacha, ¿sí? Porque ella adivinaba las cosas, pero por medio de un espíritu maligno. Amén. Pero cuando pasaban Pablo y Silas a las oraciones de las sinagogas, esa mujer les decía: ahí van dos varones del Señor, ahí van dos varones que anuncian la salvación del Señor Jesús. Porque, ¿sabe una cosa? Los demonios conocen a Dios y tiemblan. Amén. Y por si no lo sabía, pero yo sé que usted sí es sabio y sabe que a nosotros también los demonios nos deben de conocer, mis hermanos, ¿sí? Nos deben de conocer. ¿Por qué? Porque cuando va a acontecer algún acontecimiento que nos quiere hacer el enemigo, se va a topar en pared, porque el Espíritu Santo y Jesucristo que moran en nuestro corazón no va a permitir que nos hagan un mal o alguna hechicería. Amén, mis hermanos. Entonces, por eso es importante estar siempre claro. Si andas con un pie adentro en la iglesia y uno afuera, uno adentro y luego uno afuera, vienes un mes y luego te alejas otro mes, vienes una semana y luego otra semana no vienes, o vienes con un corazón con oídos cerrados, vaya, a no encomendarte a Dios, no oras, entonces el demonio te va a hacer garras. ¿Ven, mis hermanos? Entonces, por eso Pablo lo reprendió, lo cansó a Pablo y lo echó fuera. En el nombre de Cristo, abandona este cuerpo. Y salió inmediatamente ese demonio, mis hermanos. Salió, la mujer quedó liberada gracias al poder del Espíritu Santo, y porque Pablo puso a Jesucristo por delante. En el nombre de Cristo te ordeno que abandones. Entonces, ¿qué pasó? Que estos hombres se enojaron. Dijeron: mira, yo me imagino, que dijeron: de buenas a primeras ya nos quitó pues nuestra minita de oro, porque a ellos les pagaban porque esta mujer adivinara, mis hermanos. Entonces, cuando se les acaba ya la minita de oro, estos hombres acusan a Pablo y van ante las autoridades y le dicen: estos hombres andan perturbando el pueblo y andan haciendo cosas ilícitas, costumbres de allá de los judíos, y aquí somos romanos. Gloria a Y Dios. entonces, ¿qué pasó? Las autoridades, para no echarse el pueblo en contra, le hicieron caso
a esas dos personas. ¿Y qué hicieron con Pablo y Silas? Los encarcelaron, ¿sí? Bueno, le di esta breve remembranza para no leerlo todo. Bueno, pero ahora sí, vamos a entrar ahí al versículo 22. Del 22, 24. Hechos 16, 22 Amén, amén. al 24. Primero vamos con Pablo y con Silas, ¿sí? Gloria a Dios. Dice, porque por todo lo que hicieron fueron encarcelados. Dice así, usted léalo de vista, yo se lo leo de palabra. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Amén, mis hermanos. Amén. Ahora sí vamos a descifrar versículo por versículo. El 22, mis hermanos, mire lo que dice. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, o sea, en este caso las autoridades, que le decía hace unos momentos, dice, rasgándole, ¿qué? Las ropas, los desnudaron, mis hermanos, les rasgaron las ropas, se las rompieron. ¿Por qué? Porque no iban en contra de la enseñanza de Pablo. Y dice más adelante, dice, ordenaron también azotarles ¿con qué? Con varas. Con varas, mis hermanos. Gloria a Dios. Hemos visto, bueno, los que ya pasamos de 50 años, cómo nos trataban nuestros papás, pero por el bien de nosotros. Bueno, en la casa así era, mis hermanos, no sé en la de usted, ¿verdad? Si no hacíamos caso, primero eran unas nalgadas, ¿verdad? Que anda afuera tarde de la casa, o porque no hizo la tarea, o porque hizo alguna maldad, órale. Pero si ya no hacías caso, en mi casa saben eso, la llamada chancla voladora. A usted no le tocó, mis hermanos. Aleluya. Ay, Chonita, cómo tenía tino. Queríamos correr de ella, y nomás le hacía así, y órale, nos atinaba y parecía adrede. Siempre nos daba en el lomo, siempre nos daba a Vero, a mí, a Elías, a los que los conocen, pero era por nuestro bien, mis hermanos. Ella no quería que anduviéramos de esquineros, no quería no porque amargarnos la vida, sino porque sabía que ahí había maldad. Amén. Pero ya de plano, cuando sí nos queríamos salir del redil, entonces sí agarraba la varita. Y esa cómo duele. ¿A alguien le han pegado con vara, mis hermanos? Amén. Duele y hasta te deja cicatriz, mis hermanos. Nada más que pues mamá se medía para no dejarnos la cicatriz. Nos pegaba así, con un toquecito, teníamos y nos agarrábamos a llorar y llorar, pero sabíamos lo que nos esperaba a nosotros. Pero gracias a esa vara, mis hermanos, aún y cuando no estábamos en el camino, nos ayudó mucho. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que a usted también, porque ya ahorita han cambiado mucho las cosas el gobierno. Ahora no puedes ni tocarlos tantitos, porque ya tienes allí al DIF y a la policía. Así es. Ahora si al niño les tiras la oreja porque hizo algo, luego te delatan. Y hay niños que no sé, tendrán demonios, no sé, que son bien vivarachos para la maldad, y empiezan a acusar a los padres. Y han cambiado mucho las cosas, mas sin embargo, los que de 30, 40 y 50 años sabemos que antes era el trato diferente, por eso había más respeto. Ahorita a las mamás las hacen y las deshacen como quieren. Amén. Bueno, entonces los golpeaban, los azotaron. Dice, ordenaron azotarles con varas. En el 22, versículo 23, mis hermanos, dice, después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Mucho, mis hermanos. Fíjense, le decía yo que con una teníamos,
Ahora imagínense, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas, no dice cuántas varazos les hayan dado, pero para que hayan soportado Silas y Pablo todo eso, pues es de admirarse, ¿verdad? Porque no renegaron de Dios, porque bien pudieron haber dicho ellos, no, hasta aquí, Y esa vara era una caña, hermano. una caña, ándele, fíjese, porque eran romanos, no eran varas como estas de arbolito, no, eran diferentes, y les daban con todo. Y yo me imagino a los pobres de Pablo y Silas, pues como por eso se dice, aguanta vara, ¿verdad? Dicen los chavos, aguantó vara. Y ahí iban, yo creo, los pobrecitos, así como cuando tablean a los malitos, ¿verdad? Que van así, ¡Aleluya! pero ahí iban porque el Espíritu Santo los guía. Palabra de Alexis. Amén, mis hermanos. Bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, ordenaron azotar, dice en el 23, después de haberles azotado mucho, dice, todavía dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero. En este caso el carcelero venía siendo como el alcaide, ¿verdad? Se le dice a los encargados de las cárceles, dice, que los guardara con seguridad. O sea, aún todavía les dijeron, pónganles marca personal, ¿sí? Dice el 24, el cual recibido, ¿quién el cual? El carcelero, dice, el cual recibido este mandato, ojo con esto, mis hermanos, mandato. Los romanos, mis hermanos, si no obedecías un mandato, ellos te mataban, pero te castigaban de una forma horrible. Te mataban, te cortaban en cachitos o te degollaban, como lo hacen ahorita los narcos y todo eso. Te hacían sufrir, para que mejor me entiendas. Antes de morir te hacían sufrir mucho. Entonces este carcelero tenía que cumplir con ese mandato que le dijeron, pero enciérralos y ponles marca personal y tú mismo te vas a encargar de ellos, porque el carcelero bien pudo haber dicho como jefe y autoridad ahí, tú cuídalo. No, le dieron órdenes a él de que él estuviera, era la responsabilidad de él de que no se escaparan ni Pablo ni Silas. Entonces ya estamos en que pues tenían una severa valla de seguridad. En el 24 estamos, ¿verdad? Dice, el cual recibiendo este mandato los metió, ¿en dónde, mis hermanos? En el calabozo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces ahí estamos viendo que todavía, aparte de que los metieron a la cárcel, yo me imagino que había arriba encarcelados arriba y otros abajo, pues los metieron en el calabozo para asegurarlos. Dice, en el calabozo de más adentro, yo creo eran los últimos, dice, y les aseguró los pies en el ¿qué? En el cepo. Amén, mis hermanos, se fija. Y estaban asegurados con grilletes en las paredes. Y estuve viendo ahí de lo del cepo, mis hermanos. Son como unas maderas, mis hermanos, donde los sientan a uno los tienen de pie, pero a ellos los sentaron y les ponen como dos tablas, digamos, una arriba y una abajo, donde meten el pie y ya no pueden salirse, ¿sí? Ya están ahí para que no tengan movimiento. Eso ha de ser muy, muy duro, ¿verdad? Y luego aparte, imagínenselo así, con el cepo aquí, ¿sí? Donde no se podían mover, y si se movían se podían lastimar los pies, las espinillas, y luego con las cadenas así, porque estaban en el sótano, ¿sí? Amén, amén. Si tener las manos así, cuando aquí nos ponemos a cantar, sí o no nos cansamos a veces, que cuando levanto mis manos, nos cansamos. Ahora imagínense ellos así con y si se recargaban, pues con los grilletes se lastimaban las manos. Y aparte ya habían sido azotados. Y aparte ahí en ese lugar era de que estaba helado.
ahí se hacían del baño, ¿a dónde iban más? O sea, todo lo que tuvieron que soportar estos hombres, todo el proceso que pasaron, pero lo hacían porque amaban al Señor. Gloria a Dios. Amén por los aplausos que son para el Señor Jesucristo. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. Ahora leamos del 25, mis hermanos, al 35, al 36. Usted léalo de vista, yo se lo leo de voz. ¿Estamos, hermanos? Amén. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pues Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Amén. Vamos a parar aquí tantito. Amén, gloria a Dios. Y vamos a descifrar estos versículos de la palabra, mis hermanos, porque trae profundidad todo esto, sí, mis hermanos, y trae bendición. Versículo 25, mis hermanos, dice: ellos, como ya lo escuchamos, estaban en la cárcel, en el cepo, con grilletes y esposados a la pared. Dice el 25: pero a medianoche orando. O sea, ellos no dejaban a Dios y Dios no los dejaba a ellos. Señor, haz tu voluntad, Señor. Si quieres que estemos aquí para que sean salvas las almas que están aquí, porque no estaban solos, había más presos. Y se dice que los presos que estaban en el calabozo eran los más peligrosos, mis hermanos. Yo me imagino que eran los secuestradores, los violadores, los asesinos, los más crueles. Con ellos estaban compartiendo celda. Entonces dice: pero a medianoche ellos se pusieron a orar, ¿sí? A pedirle al Señor: Señor, si es tu voluntad que estemos aquí, pues aquí vamos a estar con tu ayuda, y a lo mejor podemos alcanzar almas de los que están aquí para Dios, para Jesucristo. Dice más adelante, orando, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué dice después, mis hermanos? Cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición tan grande y qué admiración tan grande para ellos estar ahí. Aquí nosotros muy apenas queremos cantarle al Señor. Aleluya. Y ellos sufriendo penalidades. Yo me los imagino cantando: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, pronto se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y me imagino que los que estaban a su alrededor, al principio, yo me imagino de sus compañeros de cárcel, yo creo que decían: mira estos locos, nosotros estamos renegando y esperando el momento, o mejor morir, y estos cantando de alegría. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y yo me imagino que seguían cantando, porque dice que cantaban himnos a Dios. Y porque dice adelante, fíjese lo que dice: y los presos, ¿qué? Los oía. Los oían. Entonces, quizás si a lo mejor, digamos, dijeron este canto, ¿verdad? Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Aleluya. Una mirada de fe es la que puede. Y si tú crees en Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Yo pienso que ahí ya varios de los presos ya estaban prestando atención de
creyendo en que ellos tienen un Dios diferente al de nosotros. Qué fe tan grande tienen ellos, pero qué bárbaros. Y yo creo digamos el remate ya de ellos para alcanzar almas para Dios, cantando himnos, así como por ejemplo el de porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. ¡Gloria a Dios! Ya casi me la pasé más cantando que predicando. Bueno, mis hermanos, qué bueno que se está gozando, amén. 26 dice, entonces sobrevino de repente un terremoto. Yo creo que ese terremoto vino cuando ellos cantaron la de el canto se me olvidó, mis hermanos, pero dice que ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad. Y se vino el terremoto, empezó a temblar, mis hermanos, cosa sobrenatural. Pero yo pienso que si tembló en la cárcel, ¿por qué no tembló en la ciudad? Es un fenómeno natural, es algo sobrenatural, pero para Dios no hay imposibles. Ahí fue la mano del Señor la que actuó, mis hermanos. Entonces se viene ese terremoto, ahí en el 26, mis hermanos, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y pienso yo que fue a través del Espíritu Santo por los cantos y por los clamores de Pablo y Silas. Dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Amén, mis hermanos. Dice, y al instante que todas las puertas se abrieron y las cadenas todas se soltaron. Amén, se fija, o sea, todos los que eran bien malditos, que hacían y deshacían, Dios los puso quietos, como a los leones allá con Daniel. Los puso quietos, ninguno se movió, se quedó en su lugar, a pesar de que se cimbró el lugar, ninguno sufrió daño alguno y ninguno se escapó. Eso solamente lo puede hacer Dios. El hombre no, pero Dios sí, siempre y cuando tengamos nuestra fe y nuestra vista puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, mis hermanos. Muy bien, entonces cuando las cadenas de todos se soltaron, o sea, ya estaban libres, se abrieron los cepos, se abrieron los grilletes y se abrieron las esposas o las cadenas, todos quedaron libres, sueltos para irse. Ahorita en la actualidad, si a unos narcos que los agarren se abre, pasa eso, esos no le piensan ni corren. Mas sin embargo, algo estaba pasando aquí, estaba actuando la mano de Dios, mis hermanos. Amén. Porque Dios también hace cosas sobrenaturales. Entonces estaban pasando por un proceso, ¿sí? Entonces en el 27 dice, despertando el carcelero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que el carcelero, bien confiado, estos no se zafan por nada, se echó su pestañita, era la clásica, así de que voy a dormir un rato, al cabo ahí no se pueden escapar. Pero ¿qué dice ahí el 27? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué dice? Sacó la espada. ¿Y qué se iba a hacer? Se iba a matar. ¿Pensando en qué? Presos que habían huido, o sea, él se asustó, mis hermanos, entró en él un temor bárbaro, porque primeramente yo creo escuchó el terremoto, es obvio, porque él también ahí estaba, escuchó cómo se cimbró la tierra, cómo fueron los presos sueltos, y él dijo, no,
me van a descuartizar mis jefes si se enteran. Mejor, no dice cómo se mató, pero cómo se iba a matar, pero probablemente con la espada, yo creo se iba a degollar o a encajársela en el corazón. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? En el 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén, mis hermanos. Ningún preso se movió, porque yo pienso, mis hermanos, en lo más profundo de mi corazón y en la fe que tengo en el Señor, que a los presos los tenía mansos Dios, pero que a la vez varios habían sido alcanzados para el Señor. Porque a través de las alabanzas muchos han sido alcanzados, porque traen contenido espiritual, himnos, cantos, alabanzas. Por eso es importante, cada vez que usted le canta al Señor, el Señor, aparte de que nos regocijamos los que estamos aquí, el Señor se regocija. Amén, amén. Dice en el 29: él entonces, pidiendo luz, ¿quién? El carcelero. Dice, pidiendo luz, se precipitó adentro, o sea, se metió al sótano. Dice, y temblando, se postró a los pies de ¿quién, mis hermanos? De Pablo y de Silas. O sea, ya vio que como él, yo creo que sí escuchó los cantos, ya dijo que estos hombres traen poder. Amén, amén. Estos hombres, el Dios de ellos es de gran poder y de grandes cosas, que solamente a lo mejor él pensó, aquí nadie lo había hecho, y una cosa sobrenatural, porque nada más ahí, porque en la ciudad no se sintieron los temblores más que en ese lugar. ¿Por qué? Porque era la mano de Dios. Entonces él, cuando los vio a ellos, dice que se les acercó temblando, dice, y se postró a los pies de ellos. Versículo 30 dice, y sacándoles, o sea, los sacó, los apartó, mis hermanos, nada más a ellos dos, y todos los demás, porque se abrieron todas las puertas también de los demás presos que estaban arriba, pero ninguno se saqueó. Él los sacó a los dos, a Pablo y a Silas, ese carcelero, porque ya Dios, ya el Espíritu Santo estaba actuando en él. Porque dice allí más adelante, dice, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué les dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Se fijan? Aleluya. Bendito Dios, ¿verdad? Él ya sentía que, sabía que el Dios de ellos, y ese Dios es el Dios de nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios, Bendito aleluya. Dios. Dice, lo saca de la cárcel y les pregunta qué debo hacer para ser salvo. Versículo 31. Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién y quién? Tú y tu casa. Uy, tu casa. Qué bendición tan grande. Se fija este hombre, estos hombres grandes siervos del Señor, Pablo y Silas, le dijeron, tú solamente cree en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Él derramó la sangre por todos nosotros. Fue sepultado, pero Él no murió, porque al tercer día resucitó para darnos la vida eterna a todo aquel que en Él cree, ¿sí? El que no cree es condenado, pero el que cree va a la vida eterna. Así es, gloria a Dios. Así les predicó Pablo y Silas a este hombre, por eso lo sacó. Y en el 31, en el 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, Y a todos los que estaban en su casa. quiere decir que lo sacó. Fíjese qué cosas tan grandes y maravillosas hace el Señor. Amén. Ahorita y en cualquier tiempo, si un carcelero o un alcaide de un penal deja sacar una persona, pues no lo fusilan, pero le dan cadena perpetua. Amén, amén. Mas, sin embargo, el carcelero los llevó a su casa.
los sacó de la cárcel y los llevó a su casa. Amén, Hasta gloria a su Dios. casa, hasta donde llega el poder de Dios, porque el ángel de Jehová campaba a su alrededor y el Espíritu Santo era el que los guiaba. Los lleva a su casa y dice, y le hablaron en el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, a su familia. Qué bendición tan grande, porque nosotros, gracias a Dios, en mi casa hay 7 salvos, pero mi familia la componemos entre sobrinos y sobrinos nietos y cuñados, pasamos los 50 fácil. Pero qué bendición para este Señor, porque toda su casa fue salva. Qué bendición, pero todo por el proceso que estaban haciendo Pablo y Silas, encomendados en el Espíritu Santo. Versículo 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, todas esas que les hicieron con las varas. El mismo carcelero, yo me imagino que también participó. Se acercaron yo me imagino que se acercaron a un río, porque dice más adelante que los bautizó. Los lavó, les lavó sus heridas después de haberlos pegado con varas, latigado con varas. Ahora estaba curando sus heridas. Solo Dios es el único que puede hacer eso. Entonces dice en el 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todos los suyos. Bendito Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, usted, si ya es salvo, hermano, si ya tiene a Cristo en su corazón, amén, no le piense más, bautícese. Amén. Bautícese, yo se lo recomiendo. Amén. El bautizo simboliza cuando estábamos en el mundo, cuando nos sumergen, como Jesús fue sepultado, y cuando nos levantan, nuevas criaturas somos para el Señor Jesucristo. Sabemos limpios, lavados del corazón, de la mente, del espíritu, del alma, de todo. Por eso es necesario que usted se bautice, hermano, no le piense mucho. Entonces, qué bendición tan grande para este carcelero, porque aparte de que les habló de la salvación, los bautizó. Y en el 33 dice, y él tomándolos, yo me imagino que ya después de que los bautizó en el río, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, en el 34 dice, y llevándolos a su casa, del río a su casa, y llevándolos a su casa, les puso ¿qué? La mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? A Dios. Amén, está confirmado aquí por la palabra del Señor, mis hermanos, sí, que creyeron, hicieron, en pocas palabras, les hicieron un banquete. Amén. En agradecimiento, porque Pablo y Silas lo llevaron a la salvación. El Espíritu Santo, ¿verdad? No fueron ellos, fue el Espíritu Santo que moraba en el corazón de ellos. Amén, mis hermanos. Entonces, ellos fueron recompensados con esa cena. Entonces, porque todo eso aconteció en una noche, ¿sí? Dice en el 34, después de haber creído a Dios. Y luego en el 35, ¿por qué le digo que después lo regresó? Dice en el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, al carcelero, a decirle, suelta a aquellos hombres. ¿Qué quiere decir? Que los regresó a la cárcel otra vez, y él también volvió a su puesto. Hagan de cuenta que no pasó nada, todo volvió a la normalidad, pero todo por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y así como ese poder lo usó con Pablo y Silas, también lo puede hacer con nosotros, siempre y cuando tengamos nuestra fe puesta en el Señor Dios, en el Espíritu Santo y en el Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos.